dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista de hoy, que es el académico Nelson Hernández. Me dijo que si le decía que era, si lo anunciaba como energista, ya eso resumía todo su currículum, pero sin embargo vamos a hablar un poquito de él, aunque todos lo conocemos. Es ingeniero de petróleo de la Universidad del Zulia, tiene un Master of Science en Ingeniería de Gas y Energía del Institute of Gas Technology de los Estados Unidos. Es profesor en distintos cursos gerenciales, profesionales y técnicos en el área energética y de gestión ambiental, empresarial. Actualmente se desempeña como energista, asesor en el área gerencial y energética, consultor mayor en servicios integrales de eficiencia energética, consultor de CONIMPYME, profesor de posgrado de UNIMED en Economía y Políticas Energéticas e Ingeniería de Gas de la Universidad Simón Bolívar en aspectos energéticos de la UCB en el posgrado de Diplomacia y Petróleo, en el IESA, en el entorno energético mundial, la matriz energética, la formación de gerentes para el CEN de Venezuela, la formación de gerentes en la industria hidrocarburífica de Venezuela y en la UCAB de Venezuela Energético. Es académico de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y miembro y expresidente de la Comisión de Energía de esta academia, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, miembro honorario de CABECON, miembro de la Comisión de Energía del proyecto Pensar en Venezuela del Colegio de Ingenieros, ex miembro de la directiva de SBIP, miembro fundador del Centro de Orientación Energética COENER, miembro de la Comisión de Energía de CEDICE, miembro de GRZ, asesor energético de empresas e instituciones, expositor itinerante de foros y conferencias sobre petróleo, energía, gerencia, productividad, eficacia y eficiencia, ambiente, cambio climático y su impacto en la sociedad, y asesor de empresas agropecuarias certificado en eficiencia energética de inmuebles. Bueno, con ustedes dejamos entonces a Nelson Hernández. Adelante, Nelson. Buenos días a todos. Gracias, Eduardo, por esa excelente introducción. Con energista era suficiente. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy quizás, me imagino que va a ser polémico. Voy a hablar sobre Venezuela, la transición energética y energías renovables. Bueno, la transición energética ya ustedes quizás lo han, lo han trajinado bastante. Hay, bueno, no sé, la gran mayoría de los webinars y etcétera, etcétera, hablan de la transición energética, diferentes personas, y acaba o ya concluyó, aunque dicen que se va a extender porque no hay algunos acuerdos como en el COP26, pero estaba establecido o programado que hoy terminaría esa reunión. Y quizás lo que pocos conocen es la potencialidad que tiene Venezuela en energía renovable. Además de dar esa información, presentaré ciertos proyectos o nacionales o la potencialidad que tiene Venezuela en ir hacia una transición energética en energías no contaminantes o de menor emisión de CO2. Bueno, hablando de todo esto, vamos a iniciar la disertación. Entrar con esta lámina. Quizás algunos conocen lo que es agmatología. Es un término bastante reciente, el año 92 lo propuso este señor Ian Boal, y dice que es el estudio de datos deliberados para sembrar la confusión y el engaño. Más tarde, Proctor desarrolla un poco más el concepto y dice que la agmatología es la creación deliberada de la ignorancia, la cual se propaga
cuando en primer lugar mucha gente no entiende un concepto o hecho, y en segundo lugar cuando grupos de interés especiales trabajan para crear confusión sobre un tema. Esto se ha potenciado básicamente producto de las redes sociales y les dejo la pregunta que cada quien se la conteste. ¿Es el cambio climático una agnotología? Ahí les dejo esa reflexión. En esta lámina, quizás ya la hayan visto, pero es la que más me gusta particularmente, refleja la evolución de la emisión de CO2 en los últimos 270 años. Como ven ustedes, pues a partir del año 1950, ese como sería el punto de inflexión donde comienzan a ocurrir la mayor emisión de CO2 antropogénico. Vean, pues el carbón es el líder, pues está el petróleo y el gas, pero lo importante de todo esto es que en ese interín de periodo de los 170 años, el 86% de esas emisiones han ocurrido después de 1950. Llama la atención o se refleja acá lo que es cemento. El cemento aparece acá no porque sea un alto consumidor de fósiles. No, es que el proceso de producir cemento es un gran generador de emisiones de CO2, producto del procesamiento de la caliza. Entonces, esta es una de las empresas, de las industrias, perdón, que tiene mayor impacto en lo que concierne a la emisión de CO2. Debo señalar que a partir de 1950 es producto del crecimiento poblacional exponencial a partir de ese año. También es producto o se refleja muy bien en el aumento de la población urbana, la cual se estima que esté a finales, mediados de este siglo, esté en el orden del 70-75% de la población mundial vivirá en ciudades, lo cual es un reto a afrontar. A nivel global, existen unas megatendencias que se resumen en estas tres que están acá. Una son las industrias 4.0, que son las industrias no emisoras o pocas emisoras de CO2, que se llaman las empresas verdes. La otra parte es la descarbonización del sistema energético como un todo, donde están los hidrocarburos y el carbón altamente cuestionado. Y como un tercera mega tendencia está lo que es la parte del dinero virtual o dinero de Internet, como también le dicen, cuyo máximo representante es el Bitcoin. Esas tres megatendencias lo que conllevan es a un objetivo principal o único, si se quiere, que es el hacer un mundo neutral en dióxido de carbono. Entonces, todo esto se resume en una tendencia que es un mundo altamente electrificado, donde todo funciona con electricidad, o casi todo, y donde principalmente el cambio de paradigma es en el sector transporte, que el cambio del motor de combustión interna por uno eléctrico o cualquier otro motor que no sea de combustión interna. Hay un gran desarrollo de Internet de las cosas y la eliminación de las centrales termoeléctricas a carbón. En otras palabras, es un mundo consumiendo más energía, pero con menos emisión de CO2. El mundo siempre ha estado en una transición energética, eso no es nuevo. Quizás ahora pues nos llama mucho más la atención o estamos más inmersos en esa transición, quizás producto de la época o la era de la información donde una cosa sucede ahorita y pues el mundo lo conoce en pocos segundos y ya el mundo está enterado de lo que está pasando. Esta lámina lo que recoge es desde el año 1800 las transiciones energéticas que han ido sucediendo. A finales del siglo XIX comenzó la transición de lo que es la biomasa hacia el carbón. En el año 1950 comienza la transición del carbón hacia los hidrocarburos y en el año 2020, básicamente, comienza la transición de los hidrocarburos hacia energías no emisoras de CO2. Lo que ven ustedes aquí a la derecha
son lo que yo denomino las energías X. Son aquellas energías que de una forma u otra están en investigación, otras están en prototipo y unas ya tienen proyectos o unidades comerciales. Aparece acá la eficiencia energética porque la eficiencia energética hoy en día es considerada como una energía en la cual si los cálculos indican que si se logra aumentar la eficiencia energética global en un 15%, nosotros también podemos disminuir la demanda energética global entre un 15 y un 20%. Está la fusión nuclear, que es una de las, básicamente la que podría estar a partir de los años 40, quizás ahora con la incorporación en ese sector energético del sector privado, quizás se logre mucho más temprano este tipo de energía. Debo señalar por qué digo que más temprano, porque es algo similar o algo que puede suceder similar a lo que pasó con los viajes espaciales, cuando el sector privado comenzó a pertenecer o a actuar dentro de esa tecnología. Está la nanotecnología, la biotecnología, los motores a no combustión interna. Por eso les mencionaba antes que no solamente es el eléctrico, hay motores a agua, motores a aire y motores químicos y motores de celda de combustible. Y últimamente pues ha dado mucho auge el vehículo a hidrógeno, que sería, perdón, otro concepto de motor de no combustión. Está lo que es la explotación lunar o la estación espacial solar. Eso son tecnologías probadas. Ahí les puedo mencionar que Estados Unidos tiene arriba un satélite avión en el cual se han hecho experimentos de enviar energía solar del espacio hacia la Tierra vía microondas. Es decir, usted podría recibir su electricidad así como hoy recibe la señal de DirecTV o cualquier otra señal satelital. Debo destacar lo siguiente, que una vez que usted sube, no sé, 50 kilómetros de la superficie de la Tierra, se acaba aquella problemática que siempre se habla de la intermitencia de la luz del sol. Allá arriba no hay nube, no hay nada que interfiera en la radiación solar. Son 24 horas al día, 7 días a la semana, por 365 días al año. ¿Cómo se mide esa transición energética? ¿Cómo se ha tratado de medir? Bueno, el Foro Económico Mundial ha establecido un índice relativamente nuevo, tiene 3 años, en la cual dice cómo se preparan los países para la transición y cuál es el rendimiento energético del sistema que hoy tiene. Entonces, eso lo clasifica en países líderes, países con cambios potenciales, países emergentes y países con expectativas. En el primer cuadrante pues están los líderes, como ustedes conocen, generalmente son europeos, están Noruega, Suiza, Finlandia, Austria, Dinamarca, aparece Estados Unidos como punto de referencia y Colombia como punto de referencia. Venezuela está, como dice, entre dos aguas, entre el número 2 y el número 3. Pero si la tendencia que deben de seguir los países hacia una transición energética es llegar a ocupar o estar situado en el cuadrante número 1, Venezuela es el último país o el país que menos hace o que no está haciendo nada en materia de transición energética. Esto hay que tomarlo en cuenta, independientemente de cuándo suceda. Estamos montados en esa ola de transición, pero no estamos haciendo nada como país en esa línea de transición energética. Ahora, ¿cuáles son esas señales mundiales de la transición? Bueno, un nuevo paradigma se construye en el Medio Oriente, como es cambiar la exportación de petróleo por electricidad solar. En Australia se dio inicio ya vamos a decir, a la primera exportación de electricidad solar con el proyecto Sound Cable, que parte de Australia y llega a Indonesia y a ciertos países del área asiática. Las empresas petroleras se transforman en empresas energéticas, países que en horas pico satisfacen todas sus necesidades con energías renovables.
La generación distribuida de electricidad y la autogeneración, que exactamente es el prosumer, son la base para la democratización de la energía. Es decir, puede producir la energía que usted necesita consumir. La igualación de los carros, de los precios de los carros eléctricos, se dice que en el 2023 se estableció, ayer, la semana pasada, no ayer, mencionaba el señor Mox que el Tesla va a competir el próximo año con los vehículos a combustión interna. La tendencia mundial es taxis y eléctricos, todos a 100% eléctricos. China posee hoy alrededor de 500.000 autobuses eléctricos y la India planea vender solo carros eléctricos en el año 2030. Está la casa generalizada de Tesla, que es el prototipo a seguir, y la batería de 1 millón de millas para vehículos eléctricos. Debo de señalar que una de las condiciones que siempre se oponen es que la batería hay que cambiarla, no cargarla, cambiarla. Bueno, esta batería que la creó General Electric es una batería de 1 millón de millas y un carro que tiene un desplazamiento de 20.000 millas al año, pues dura la batería 50 años. Es decir, la persona que compró el carro, a lo mejor fallece, pero la batería continúa. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias presentes en la transición? Bueno, veto al financiamiento de proyectos generadores de CO2, Sistema Internacional Financiero Sustentable, o sea, lo que llama el Sistema Financiero Verde, impuesto al carbono de fronteras, donde Europa establece que para el próximo año ella comenzará a aplicar ese impuesto de carbono, es un arancel básicamente. La reconversión de empresas de energía fósil a empresas de energía sustentable, ya lo hemos estado viendo, quizás una poca tímida, pero va en esa dirección. La reconversión de los fabricantes de vehículos, General Motors, Ford, etcétera, etcétera, convirtiéndose a producir vehículos eléctricos. La obligación del sector productivo y de servicio de incluir índices ambientales en su informe de gestión. La aplicación la adaptación de la fuerza hombre y rediseño de la educación, es decir, la transición energética nos afecta a todos de una manera directa o indirecta, pero todos seremos afectados por la transición energética. Y una de las condiciones que surge es la generación de activos varados, es decir, todos aquellos activos que hoy quedarán sin uso por efecto de la transición energética. En esto me voy a referir a esto que está aquí. Esto es a las reservas de combustibles que no serán producidas producto de la transición energética. Voy a hablar aquí están todas las cifras, pero en materia de petróleo específicamente, el 91% de las reservas que hoy posee Venezuela, 303, no voy tampoco a discutir si son verdaderas o falsas las 303, esa es la que están oficiales y se dice que no serán producidas. El punto límite de este ejercicio es el año 2050. Y para aquellos que dicen, bueno, pero es que no se está tomando en cuenta. No, este ejercicio toma en cuenta que eso fue hecho el año pasado, que en el año 2005 Venezuela comenzaba a producir 3 millones de barriles y de ahí se mantenía constante hasta el año 2050. En otras palabras, ese es lo máximo de producción que tendría Venezuela en un escenario de cero emisión de CO2, con una máxima producción de 3 millones de barriles. En definitiva, a nivel global, el 89% de las reservas de los combustibles fósiles no serán producidas en ese periodo hasta el año 2050. Ahora bien, el impacto de la transición, ¿a quién nos afecta? Por eso les mencionaba que nos afecta a todos. Está dividido en 5 grandes áreas, lo que es el área de energía, los gobiernos, la industria, el transporte y la población. En el área de gobierno, pues nuevas normativas, impuestos y consensos globales como es el COP26 para efectos de buscar normas comunes. En materia de industria está la decarbonización, nuevos procesos, eficiencia energética y la economía circular, que no es nada más que el reciclaje de lo que hoy producimos o consumimos. En el transporte quizás el de mayor impacto está el vehículo eléctrico, está la reducción de movilidad, es decir, las personas tienden a moverse mucho o estar
más cerca, o bien de donde estudian o bien de donde trabajan. Y una de las cosas importantes es el transporte robotizado. Esto es un cambio importante e impactante por lo siguiente. Ya no tendríamos que estar pendientes si tenemos una licencia para manejar o ya tampoco tendríamos por qué comprar un vehículo. Esta es una de las condiciones que está analizando el sector transporte o productores de vehículos porque tienden a la tendencia es que la gente no compre vehículos una vez que el sistema está robotizado. Es decir, usted tiene el vehículo solamente con accionar una tecla en el teléfono. Y bueno, a nivel de la población están los cambios de hábitos. Lógicamente no vamos a vivir como antes. Está el prosumer que ya se lo mencioné y el Internet de las cosas. ¿Qué es lo que en general ocurre en la transición energética en los países productores básicamente de combustible? Bueno, que van a ser afectados, unos más, otros menos, pero en general afectados. En esta gráfica aparece acá una clasificada en alta resistencia a la transición energética y baja exposición o alta exposición a la misma. Bueno, en el caso, Venezuela es el peor país dentro de esa clasificación, como ya les mencioné, en lo que es la transición energética. Sería uno de los países más afectados en materia de la transición energética a nivel global. Esta otra gráfica muy similar a la anterior, refleja exactamente la dependencia nacional, entonces la proporción de ingresos públicos que provendían del petróleo expresado en porcentaje, perdón, y el costo de producción de petróleo como una proporción del gasto de capital en un punto de equilibrio para un precio del petróleo de $40 por barril. Bueno, aquí vemos a Venezuela donde está ubicada y existe una escala de donde dice qué tipo, si está más o menos cerrado ese país a la transición energética. Bueno, Venezuela está dentro de los países que están cerrados a la transición energética. Debo acotar que no se los mencioné, que todos estos que están acá son empresas estatales de hidrocarburos. Aquí tienen ustedes Equinor y por otro lado tienen aquí a Petrosil. Aquí está Arabia Saudita y así por el estilo pues están todas las empresas estatales en materia de hidrocarburos. Venezuela, como les dije, está negada, si se quiere, a la apertura de una transición energética. Hay dos conceptos básicos en transición. Uno es la descarbonización, que es un proceso en el cual los países o individuos o empresas apuntan a lograr una existencia de carbono cero en un tiempo determinado. Y la otra está la emisión neta cero, que no es nada más que un balance entre lo que usted produce y lo que usted puede dejar de producir o puede nivelar. Y esa emisión neta cero de CO2 no es nada más que aquella cantidad de CO2 que la Tierra puede absorber. Y esa cantidad establecida por los científicos se dice que la Tierra puede absorber anualmente sin que se modifique el clima, son 12 gigatoneladas de CO2 al año. Por eso es que se habla que hay que llegar a ese punto. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. Cuando vemos todo esto a nivel en cifras de consumo de energía, lo importante acá, esto es de la Agencia Internacional de la Energía en un escenario de emisión neta cero. Vemos acá que para el 2020 el 79% son energías emisoras de CO2 y ese mismo porcentaje pasa en 2050 a un 22%. En otras palabras, el 80% del consumo de energía en el 2050, de acuerdo a la información de la Agencia Internacional de la Energía, es energía no productora o no emisora de CO2. Como es un mundo netamente electrificado, aquí está la perspectiva de generación de electricidad desde el año 2020, igual es de la emisión de la Agencia Internacional de la Energía,
Y lo importante acá es que aquí tienes petróleo, carbón y gas. Y vean ustedes que en el año 2050, pues la generación eléctrica básicamente será realizada con energías no emisoras de CO2. Destaca acá, se podría decir que en el año 2030 aparece ya el hidrógeno como un combustible, bueno, el hidrógeno es un combustible, un medio para la generación de electricidad. Lo que ven ustedes acá es lo que llaman la Smart Flower o una unidad solar girasol. Es inteligente, se abre cuando le pega el primer rayo de sol y se cierra cuando deja de pegarle ese rayo de sol. Lo inteligente es que ella siempre va a buscar el máximo a recibimiento de radiación solar porque va a buscar la posición, o sea, se desplaza en función como se desplaza el sol. Una de estas unidades no son nada baratas actualmente. Una de esas unidades puede producir electricidad diaria para 2 casas cuyo consumo sea de 15 kilovatios hora por día por unidad habitacional. Es un salto cuántico en materia de generación de electricidad basado en solar. Ya entrando un poco más, dejando la parte de transición y entrando más en las energías renovables, vemos acá una gráfica donde están clasificadas por su impacto en el ecosistema y por su emisión de gases de efecto invernadero. Pues lógicamente, carbón, petróleo y gas pues estarían alto impacto en el sistema y alta emisión. Aparece la hidroelectricidad acá porque la hidroelectricidad hoy en día se considera que no es completamente amigable al ambiente y sobre todo es gran emisor o las hidroeléctricas son altamente emisoras de gases de efecto invernadero. Por lógica, pues estarán dentro del del tercer cuadrante, la solar, eólica, marina y nuclear, que son básicamente no emisoras de CO2. ¿Dónde se pueden usar esas energías renovables? Bueno, aquí está el solar térmico, el solar fotovoltaico, el eólico, las celdas de combustible, los combustibles de biomasa. Todas se pueden usar en la generación de electricidad. Todas se pueden usar en municipios o áreas municipales. El solar térmico pues ya tiene otro concepto. Todas se pueden utilizar en el sector industrial, todas se pueden utilizar para el bombeo de agua o para bien desalinizar agua y todas se pueden usar en el área agrícola y rural. Es decir, hay una amplia gama de utilización de esa energía renovable que son solar térmico, solar fotovoltaico, eólico, celdas de combustible y biocombustibles o biomasa. Siempre se dice o se menciona, no es que las energías alternativas son muy caras, pues eso eran caras, pues ya no son caras. Y esto lo se muestra acá en esta lámina y voy a referirme precisamente a 2 o 3 de ellas. La línea blanca que ven ustedes acá corresponde a la solar fotovoltaica. Si es verdad, en el año 2010, hace 10 años, 11 años, ese costo eran de 300, un poco más de 370 megavatios dólares por megavatio, perdón, hora. Y ese costo, que es el costo nivelado, pues de eso estoy hablando, costo nivelado de la electricidad, ese costo hoy está en el orden de los 40, 30 dólares por megavatio hora. Es decir, el costo bajó, si se quiere, 10 veces. La otra que puede estar acá, observemos, es la eólica en tierra, donde es todavía mucho más baja que la solar fotovoltaica, y está también la eólica marina. Compite con la hidroelectricidad que está acá. Esta que está aquí es la hidroelectricidad. Lo que ven ustedes acá en punteado es el área donde se mueven las energías fósiles. Es decir, hoy en día la solar, la eólica tierra y la hidroelectricidad compiten abiertamente con cualquier tipo de generación de electricidad que provenga de una energía fósil. Y la más barata de todas ellas es cuando usted genera electricidad
con gas natural en un sistema de ciclo combinado. ¿Quiénes son o cuál es la potencialidad de Venezuela en materia de recursos? No voy a hablar sino del torio, por ejemplo. Quizás muchos no conocen esta característica venezolana. Venezuela ocupa el quinto lugar a nivel mundial en materia de reservas de torio. ¿Y por qué es importante el torio? Porque el torio es el mineral que tiende a sustituir al perdón, al uranio. ¿Y por qué? Bueno, porque primero es más abundante, más económico, más rendidor y no contamina. O sea, no contamina lo que contaminaría el uranio. Entonces, esa es la tendencia a nivel mundial que tiene que hacer nuevas generadoras, plantas generadoras de nuclear, pero con torio. Esa es fusión nuclear, no digo fisión nuclear, no fusión nuclear, que fue la que les expliqué anteriormente. ¿Quiénes son los países que están liderando esto? Bueno, está China, India y Estados Unidos principalmente, donde la India promete dentro de 3, 4 años el primer reactor comercial de torio en su país, el que está más adelantado en materia de torio. No voy a hablar de petróleo, ni de gas, ni carbón, ni nada de eso, voy a hablar de las renovables. Entonces, a nivel de renovables, Venezuela tiene esta potencialidad. Debo de señalar que como son renovables, pues esa potencialidad es recurrente, es decir, todos los años y no se acaba. Esto que está aquí son 450 millones de toneladas de petróleo equivalente. Si lo llevamos ahora a barriles, eso equivale a 9 millones de barriles diarios de petróleo equivalente de energía. Eso está allí. Destaca la solar, ya hablaremos más adelante de ella, la eólica, y cada una de ellas hablaremos más adelante. Debo destacar lo siguiente. Estos 9 millones de barriles, teóricamente, dan suficiente o hay suficiente energía para alimentar la demanda de Venezuela por muchos años sin necesidad. Debo recordar que en el año 2013 fue cuando en toda su historia energética Venezuela consumió 1.3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Esto comprende lo que son los combustibles líquidos, lo que es gas natural y lo que es hidroelectricidad. Entonces, si aquí tenemos 9 y consumimos 1, pues nos da 8 veces más de potencialidad con el máximo histórico de consumo de energía en Venezuela. En materia de generación hidroeléctrica, aquí está una tabla donde presenta a los países en América, donde el que tiene mayor potencial es expresado en teravatios hora es Canadá, 1610. Solamente utiliza, vamos a decir, 385, lo que tiene una generación sobrepotencial de solamente 24%. Es decir, le queda cerca del 75% para desarrollar hidroelectricidad. Venezuela ocupa el 9º lugar. Nosotros hemos utilizado, vamos a decirlo así, el 60%, nos queda por desarrollar un 40% en generación hidroeléctrica. Debo señalar que esa generación está básicamente concentrada en el Alto Caroní. Sin embargo, ese Alto Caroní está cuestionado, ya se cuestiona por 3 razones básicas. Uno, el alto costo que indicaría desarrollar el Alto Caroní, ahí no hay infraestructura, habría que crear toda la infraestructura. 2, el costo exactamente de la logística de desarrollar esa hidroelectricidad aguas arriba del Caroní. Y lo otro que es quizás, no sé si más importante o menos importante, pero es el cuestionamiento de los grupos ecológicos por la afectación de las zonas del Alto Caroní en materia de ambiente y de biodiversidad. Entonces, luce que Venezuela tiene, o sería cuesta arriba el desarrollo del Alto Caroní como tal. No menciono acá porque no corresponde a este renglón lo que sería la generación hidroeléctrica en las mini centrales, que es lo que se llamarían generación por pasada en el río.
En cuanto al potencial geotérmico, ven ustedes aquí la franja de el potencial geotérmico en Venezuela, que son de 8 millones de toneladas de petróleo equivalente este día. Debo de señalar que este potencial nunca se ha utilizado en Venezuela, sino se ha usado solamente con fines turísticos y con fines de salud en los llamados centros termales, donde quizás el mayor conocido, el más conocido de todos, es el de las trincheras en el estado Carabobo. Entonces, este es un potencial que nunca en Venezuela se ha utilizado. En materia solar y eólica, en América, vemos acá Venezuela donde está ubicada. Venezuela tiene una buena ubicación en América y a nivel internacional en materia de energía solar y eólica, con potenciales promedios de 5.000 vatios por metro cuadrado día, este es Venezuela, y una potencialidad de alrededor de 360 vatios por metro cuadrado de potencialidad eólica. No estamos mal posicionados, es un gran potencial que no lo hemos todavía aprovechado o no lo hemos sabido aprovechar. Cuando vemos esto que está acá, este es el mapa que refleja la potencialidad de cada uno de los estados a nivel nacional en materia de eólica y solar. Destaca, pues, lógicamente, por razones obvias, destaca Nueva Esparta o Margarita, pues después tendría Falcón, después estaría Anzoátegui y estaría Zulia en materia de potencialidades. Lo que ustedes ven acá, esta franja que ven acá, es que este sitio, o en cualquier lugar se puede realizar, pero este sería el sitio ideal para que Venezuela desarrolle la generación de hidrógeno verde. ¿Por qué ese sitio? Bueno, porque el hidrógeno que necesita es electricidad y básicamente agua dulce. Y ahí tenemos nosotros el Orinoco que se va hacia el mar sin haber aportado, se puede decir, nada en el país como recurso, porque lo único que se le ha sacado, y no es al Orinoco, sino es al Caroní, es la represa de... Entonces aquí hay una gran potencialidad de, de desarrollar hidrógeno verde. La pregunta que siempre yo me hago en este tipo de cosas es, ¿por qué países como Chile, que no tiene esa potencialidad de agua, y si tiene una potencialidad solar, pero similar a la venezolana, se embarcó, vamos a ponerlo así, porque hay gente, no es que están embarcados, bueno, se embarcó en ser el primer productor o uno de los primeros productores de hidrógeno verde a nivel internacional? Yo creo que los chilenos no están locos. Esto se refleja por una razón muy sencilla. Este es el costo nivelado de la energía solar y eólica, en este lado la solar, en este lado la eólica, y por estado. Y la incidencia pues, solar en cada uno de esos estados. Si ustedes observan acá, el costo nivelado de la electricidad solar está por debajo de los 3 céntimos por kilovatio hora. ¿Y por qué es importante? Es que el hidrógeno comienza a ser rentable cuando la electricidad que va a utilizar para la electrólisis está por debajo de los 3 céntimos por kilovatio hora. Entonces ustedes pueden ver aquí la potencialidad que tiene cualquiera de los estados para hacer ese tipo de cosas. Igual ocurre quizás en menor escala, pero ocurre en la parte de la potencialidad eólica. Aquí está el costo nivelado de la electricidad para los diferentes estados en Venezuela. Esto es un ejercicio de descarbonización del sistema de transporte venezolano. Me refiero en este caso a un caso lento, hay 3 casos. El estudio completo lo pueden ver en mi blog, bien sea La Pluma Candente o bien sea en Gerencia de Energía. Lo que quiero traer a colación es que siempre hay una inquietante, es que no va a haber suficiente electricidad para alimentar a los vehículos. Bueno, el ejercicio lo que dice es lo siguiente. Todo el sector transporte privado, que son 3.5 millones de vehículos que posee Venezuela en el año 2017, lo que necesitan es una planta o unas plantas, una capacidad instalada de electricidad cerca de los 3.000 megavatios. Ahora, ¿qué son 3.000 megavatios?
Bueno, es planta centro y la mitad de la planta centro, o lo que diríamos planta centro y medio. Es lo que sería la potencialidad o la capacidad de generación eléctrica para satisfacer la demanda que tendrían los 3.5 millones de vehículos privados en Venezuela. Ahora bien, si esa capacidad se desarrolla con solar, la inversión sería para la planta de 3.6 gigadólares y eso se haría en un área de 168 kilómetros cuadrados. Bueno, si ustedes dividen eso entre el área que tiene Venezuela, que son 912.050 kilómetros cuadrados, eso es nada. Y si esa generación o capacidad fuera exactamente eólica, la inversión son 4.7 gigadólares y pues el área es un poco menor por razones obvias, porque se puede utilizar o maximizar el área en materia de energía eólica. Entonces, no hay ningún problema para que Venezuela pueda iniciar, si ese es el caso, su descarbonización del sistema energético de transporte privado a nivel nacional. ¿Hay electricidad? Sí la hay. ¿Hay espacio? Sí lo hay. ¿Y hay la inversión? Eso no lo tiene que hacer el gobierno. Esa inversión la van a hacer básicamente los privados. ¿Y quién hace la inversión del carro? Bueno, el privado. El privado es el que se va a comprar el carro. El gobierno puede hacer concesiones, un bono, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa. Pero eso lo hace el sector privado. El público no tiene por qué tener injerencia en esa descarbonización. ¿Cómo se financia la descarbonización? Bueno, está lo que son los bonos de carbono, quizás bastante conocidos por ustedes. Estos fueron creados en el protocolo de Kioto. Más adelante hablaré un poquito más de eso. Está el impuesto al carbono, que ya les mencioné, no se lo he mencionado, es lo que paga el consumidor final por efectos de las emisiones que emite al consumir un combustible. Esto no es nada nuevo. Aquí ven ustedes países que tienen impuestos de emisiones de CO2 a nivel ya establecida. Suecia es la bandera con $120 por tonelada de CO2. En este listado aparecen 4 países latinoamericanos, que son Argentina, Chile, Colombia y México, que utilizan esta modalidad de impuestos a las emisiones de CO2. Tampoco es nada nuevo. Con respecto al similar que se lo expliqué, que es el impuesto del CO2 de frontera, es lo que debe pagar por los productos que se importan. Es decir, los productores, y este es un caso muy importante y creo que China se dio cuenta de la problemática, los productores tienen que disminuir su huella de carbono de tal manera de que este impuesto o arancel de frontera sea menor y sus productos puedan competir abiertamente. El otro, perdón, precio del carbono está en la planificación estratégica. Aquí vean ustedes una serie de empresas a nivel internacional que utilizan el precio de la emisión de CO2 para sus planificaciones estratégicas. Bueno, vemos aquí DuPont, la Wells Fargo, Chevron, Walmart, Google, BP, Shell, etcétera, etcétera. Lo que debo mencionar que, perdón, es lo siguiente. En Estados Unidos, básicamente en Europa y Estados Unidos, cuando usted va a hacer una planta termoeléctrica, a usted le pone un impuesto a la emisión. Y ese impuesto está entre 50 y $70 el castigo por el proyecto. Si el proyecto con ese impuesto de pagar ese impuesto al carbono es rentable, pues se hará. Si no, tendrá que buscarse otra forma de hacer un proyecto o buscar una opción distinta a la generación termoeléctrica. Debo señalar que el precio de este tipo de energía, de emisión de CO2, hay quienes dicen que dentro de unos 10 años este precio debe estar en el orden de los $200 por tonelada de CO2 emitido a la atmósfera. Otro aspecto de criterios de financiamiento, que son los criterios
ESG o lo que en español sería el ASG, ambiente más social más gobernanza. Estos criterios son los que van en línea con lo que se denomina el financiamiento verde. Y aquí hay una información que es que ya ese financiamiento ESG ya tiene creado un mecanismo de calificación. Y aquí vemos una serie de empresas petroleras donde Equinor, por ejemplo, clasifica como AAA y así en la medida que usted avanza en el abecedario, en esa medida usted tiene menos opciones de obtener financiamiento con criterios ESG. Y al final ven aquí a PetroChina y México, que son empresas que tienen calificación triple C. Esto es un esquema sobre lo que es el hidrógeno. El hidrógeno básicamente, para que sea verde, tiene que ser la generación de hidrógeno sea vía electrólisis y una vez generado, pues entra en esta serie de aplicaciones que aparecen acá. Inclusive puede ser utilizado para generación de electricidad. Ahora, ¿cómo se llega a ese hidrógeno verde? Bueno, hay una serie de energía eólica, solar, nuclear y solar concentrada que permiten producir electricidad, bien sea ya se almacena en batería o se produce el hidrógeno y el ciclo, se quiere decir, es casi continuo. Eso es parte de lo que es la tendencia mundial del porqué del hidrógeno verde. Esto que está acá, alguien dice, no, pero es que eso es muy largo el tiempo para hacerlo. No, usted puede construir, este es un ejemplo real, en lugar España, área, lo que tienen acá. Esto se construyó en 52 semanas. Eso no quiere decir que cuando yo llegué aquí iba a darnos, yo puedo dar de a mitad de camino, no los 50 megavatios, pero sí puedo darlo parcialmente. Esto alimenta a 16.000 casas para una población de cerca de 80.000 personas. Y esto se construyó en 52 semanas. O sea, tampoco es algo del otro mundo. Lo que ven acá es en base a lo que está allí y en base a lo que vimos anteriormente. Esto que tienen acá es 1 metro cuadrado en el estado Guárico. Tiene un costo nivelado de $35 por megavatio. Este kilómetro cuadrado tiene una capacidad equivalente a 70 megavatios y puede alimentar a 100.000 personas. Teóricamente, 300 kilómetros cuadrados en el Guárico alimentarían o satisfacerían las necesidades eléctricas de toda la población venezolana. Y 300 kilómetros cuadrados en el estado Guárico es el 0.5% del área total del estado Guárico. Este es con fines de comparación para observar la potencialidad que tiene el país en materia de energía eólica y solar. Esto que ven acá es 2 casos, un promedio, un costo de una casa que produce 30 kilovatios hora día, o sea, sería para 2 casas normales. Y el costo estimado es de $15.000. Aquí está Tesla con 45.000, pero produce 60.000, dos veces lo que produciría algo promedio. Esto que ven ustedes acá es un concepto distinto a las celdas solares que conocemos. Estas son las celdas solares de esa casa. Y estas ya pues se construyen de diferentes colores de tal manera de armonizar con el ambiente. Esto que ven acá es un ejercicio de costo del sistema solar de entre 400 y 600 dólares cuesta el sistema y te puede bombear exactamente 2.000 litros de agua y enfriar 50 litros de leche, que es uno de los grandes problemas que tiene el agricultor venezolano. No tiene agua, no tiene cómo bombearlo. Amor tiene agua, pero no tiene cómo bombearlo. Y la leche se le daña porque no tiene enfriamiento. Bueno, con 400 a 600 dólares usted puede hacer este tipo de instalación y obtener ese beneficio de un punto de vista solar.
no es nada caro. Yo lo que diría es que, bueno, lo voy a decir ahorita, en Venezuela no hay empresas que generen mercado para el sistema solar o eólico. Lo que hay son empresas que venden equipo, pero no generan mercado. Y lo voy a decir, ya yo se lo voy a explicar quizás de inmediato. Creo que es la próxima que viene. Bueno, es esta básicamente. Entonces ven ustedes aquí es una aldea en Uganda, África, donde ustedes ven el tipo de vivienda, pero tiene su panel solar. Ahora, ¿para qué usa este panel solar? Este panel solar básicamente lo usa para tener un teléfono celular y para tener uno o dos bombillos y tener quizás un radio o un televisor. Va a depender de cuán capacidad tenga la persona. Pero aquí sí se genera ¿cómo se llama? Un mercado. Y ese mercado que se generó allí tiene estas características. Tiene una característica, pague como usted pueda, es decir, el costo de esa instalación, usted la paga en la tarifa que le calculan o le dice. Y lo otro que es importante es enchúfese y comience a usarlo. Ustedes se acuerdan de aquel teléfono que tenía CanTV, no es decir, hoy lo tiene, pero usted iba a CanTV y yo quiero un teléfono, usted lo enchufaba y tenía su teléfono. Bueno, este es similar a eso. Ahora, ¿qué es lo que es importante de esto? Esta gente creó el mercado, generó la necesidad. Y aquí, con un máximo de inversión de $150, usted le está dando a esas personas una vida completamente diferente. ¿Y cómo se genera el mercado? Pues yo les voy a decir esto, que ustedes lo conocen también. Antiguamente, por allá, no sé, a mediados del siglo XIX, la gente se alumbraba básicamente con velas. ¿Y las velas dónde venían? Bueno, de la grasa de los animales, especialmente las ballenas. Llegó un señor, que ustedes también han oído nombrar, dijo que tenía un producto que no tenía mercado y ese señor era Rockefeller. Rockefeller llegó y dijo, bueno, ¿y cómo hago yo para vender mi producto? Bueno, llegó, dice la historia, que regaló no sé cuánto, 1 millón de lamparitas de queroseno. Eso sustituyó a las velas, y generó el mercado y generó la necesidad. Pero posteriormente vino otro señor e inventó la bombilla eléctrica. Y la lamparita de queroseno tuvo que ir a buscar otros usos. Es decir, fíjense cómo 3 eventos que fueron de transición energética ocurrieron sin que la gente se pusiera a dar, no sé, pues, creo que no se pusieron a dar tanto grito, porque nadie iba a negar que una lámpara de queroseno era mejor que una vela y nadie iba a negar que un bombillo incandescente era menor que una lámpara. Eso es un ejemplo de cómo se crean los mercados. Como lecciones aprendidas, dice que la tendencia mundial es el mayor consumo de energía, ya lo hemos dicho, y que hay que estar pendiente con respecto al aumento de la temperatura. Que el medio energético preferido será la electricidad, que el 80% de la energía eléctrica generada no producirá CO2 y que la energía renovable, la solar, será la de mayor uso para el año 2050. En materia de Venezuela, posee suficiente potencial de energía renovable para su uso interno y poder exportar electricidad en forma de bienes y servicios. Cuando hablo de bienes y servicios, cuando usted utiliza o menos electricidad para producir aluminio, usted está exportando electricidad en forma indirecta. Cuando usted permite, no existe en Venezuela, pero que aquí se instalen HealthDesk en Venezuela, usted está exportando, electricidad vía servicio. Cuando usted permite que en Venezuela se instalen, por ejemplo, los centros de almacenamiento de información tipo Amazon, etcétera, etcétera, usted está exportando electricidad vía servicio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo a las características intrínsecas, lógicamente, pues el medio rural puede ser atendido sin ningún problema con solar o eólica. Y es necesario copiar el modelo de negocio africano, el cual ya expliqué anteriormente. Como lección o gran lección,
Finalmente, Venezuela tiene un gran rezago en cuanto a acciones que conllevan la transición energética, ya sea propia o la que tiene que dar a nivel globalizado. Y con miras a solventar esta situación, se requiere el diseño de políticas públicas donde el Estado, en conjunción con el sector privado, logren sinergia para desarrollar proyectos sustentables en ecología, en energía, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, de cumplir con los compromisos contraídos delante en los COP, en el último, pues, 26. Si ustedes se leen, que ya está por allí, el que no lo tenga, pues yo se lo puedo enviar, si es de su interés, lo que presentó el gobierno en el COP26 en materia de ambiente y control de emisiones. Eso es una burla y eso es algo politizado. Y le resumo en esto. Dice, Venezuela, palabras más, palabras menos, Venezuela cumplirá con lo que se está comprometiendo si los países capitalistas cumplen con lo que comprometen. Bueno, ahí le dejo ese mensaje para que ustedes se imaginen qué es lo que hay allí. Son 160 páginas, no tienen por qué leerlas todas, pero sí algunas que son interesantes. Reflexión, la maximización de la producción petrolera en el espacio que le queda a los fósiles, la recuperación de la expansión hidroeléctrica, el desarrollo de energías renovables, la producción de hidrógeno, permitiría el desarrollo de nuevas infraestructuras en todo el país, atracción de inversiones, creación de nuevas empresas, nuevas fuentes de empleo e innovación tecnológica. Hay que aprovechar la transición energética para convertir a Venezuela en un centro de poder o un centro energético, de tal manera que permita la exportación de hidrocarburos, lo que se pueda, lo de electricidad y básicamente el hidrógeno, que sería el vector energético del futuro. Muchos dicen, eso no va a ocurrir ahorita. Es posible, pero también es posible que ocurra. Aquí ven un ejemplo ustedes de cuán rápido puede ser una disrupción. La gráfica del lado izquierdo es una foto tomada en una calle de Nueva York en 1900, donde aparecen solamente 2 vehículos a combustión interna y los demás son vehículos tirados a caballo. 13 años después, en la misma calle aparecen los vehículos a motor de combustión interna y aparece un solo vehículo tirado a caballo. Entonces, la evolución va a depender de muchos factores, pero no hay que decir eso no va a ocurrir todavía. No, las revoluciones ocurren y uno a veces ni se da cuenta. A nivel mundial, existirán las energilineras, como las denomino, que son estaciones de servicio donde venden o prestan el servicio de suministro de electricidad, de gas e hidrógeno, que serían los combustibles que estarían vigentes para los vehículos a partir de quizás, ya hay eléctricos, pero como un todo, quizás a partir del año 2035-2040. Existirán las energilineras. Todo el mundo habla del COP26. Lo que se ha logrado hasta ahora es que 50 países se comprometieron a desarrollar sistemas de salud resilientes, 20 países a no financiar proyectos emisores de CO2. Estados Unidos, China, India, Francia y Reino Unido anunciaron su viraje hacia la energía nuclear modular. Estos son, no son las plantas nucleares convencionales que conocemos, si son modular porque están entre 100 megavatios y 250 megavatios cada unidad de generación nuclear. 66 países acordaron aumentar recursos para los países vulnerables. 77 países se han comprometido a eliminar el uso y producción de carbón de forma gradual. 100 países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030. Varios países acuerdan bilateralmente el comercio del carbón. La lámina que estén aquí ven los años en la cual esos países son neutros en carbono. Un punto de desacuerdo que hasta cuando estaba terminando esta lámina, para hacerla la más reciente, no se habían puesto de acuerdo con el artículo 6, que son los bonos de carbono. Ese artículo 6 es
el alma de exactamente el mercado del comercio del carbón. ¿Y por qué es problemático? Bueno, porque no se ha definido exactamente si si el comercio de carbono que existía anteriormente va a servir para este nuevo acuerdo. Y otra cosa principal, que hay países que requieren o cuestionan, no que requieren, cuestionan la doble contabilidad de reducción de emisiones. Y me explico. Si un país tiene un bosque, por ejemplo, puede vender esa captura de CO2 a países que que están sobrepasados en la emisión. Pero quien lo va a contabilizar es el país que lo vende, no quien lo compra. Y entonces ahí es donde viene la doble contabilidad, porque quien lo compra quiere que sea de él y quien lo vende quiere que sea de él. Entonces, en esa discordancia está lo que se llama el artículo 6 del documento del COP21 que se aprobó en el año 2015. Finalmente, nunca es tarde para ser curioso. Si usted es curioso, puede visualizar un poco más el mundo en que vive y puede tener en cuenta un diseño futuro de ese mundo. Y lo otro, cambiar es cuestión de supervivencia. Si usted no cambia, usted tiene el riesgo de extinguirse. Y muchas gracias por la atención que hayan dispensado. Perdonen lo largo de la disertación. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Fue extraordinariamente interesante y creo que vale la pena en estos momentos este, ir a una reflexión sobre lo que está pasando. Entonces queda abierto ahorita las preguntas. Vamos a empezar por una primera pregunta que dice, ¿puedes indicar la referencia al potencial geotérmico en Venezuela? También el potencial tiene que ver con los avances tecnológicos de perforación. Hoy en día, inclusive, las cuencas sedimentarias donde tenemos nuestros yacimientos petrolíferos pudieran ser parte de un potencial adicional. ¿Conoces alguna referencia evaluando este potencial? La referencia está en la lámina. Eduardo tiene la presentación, se la va a distribuir posteriormente, no sé. Ahí está en la lámina, están las referencias de esos datos que están allí. Es verdad, y yo lo mencioné cuando hice aquí mismo, creo que lo hice una presentación sobre el impacto de la transición energética en el ingeniero de petróleo. Yo mencioné que una de las opciones que tiene el ingeniero de petróleo es irse exactamente al área de geotermia, porque está bien capacitado y bien entrenado para hacer exactamente los pozos de perforación en los mantos geotérmicos. No tengo información de que la industria petrolera, por ejemplo, haya hecho ese tipo de análisis y estudios en Venezuela. Lo que se hizo un estudio hace muchos años, no sé si hay algún geólogo acá, pero el conocimiento que yo tengo es que para efectos de almacenar gas para efectos de limar los picos, en Venezuela se hizo un análisis, creo que lo hizo Petróleo Venezuela, a ver si habían domos de sal. Y no se encontraron domos de sal en Venezuela, por lo menos en la cercanía donde están los gasoductos. Ok, hay otra pregunta que es, ¿se han realizado acercamientos educativos al sector oficial para alertar acerca de estos escenarios? ¿Cuál fue su respuesta? Caso contrario al sector oficial, ¿cuál fue su respuesta? Caso negativo en ambos sectores, ¿qué planes hay para hacerlo? Gracias. Bueno, bueno, ya les mencioné que se lean el documento que llevó el gobierno al COP26. Sin embargo, no hay un plan educativo a ningún nivel con efectos del cambio climático. Pues, bueno, lógicamente, yo siempre menciono el cambio climático es como, usted cree o no cree en Dios, usted cree o no cree en el cambio climático. Cada quien pues es libre de hacer su cosa, pero no hay un plan
orquestado o definido o una política pública que tenga ese concepto de... Le voy a mencionar algo. Venezuela no utilizó o no utilizado pues, los créditos de los bonos de carbono que los dan los multilaterales básicamente, porque hubo una ministra llamada Osorio, o de apellido Osorio, que dijo que Venezuela no participaba en ese concurso de bonos de carbono porque eso iba en contra de la soberanía nacional. Eso lo dijo esa señora por allá por el año 2003, 2004. Ahí le dejo esa información. Ok, hay otra pregunta acá. Interesante el costo de generación eléctrica, eólica y solar para satisfacer la demanda de electricidad del transporte eléctrico. ¿Esa inversión incluye la transmisión y distribución? No, porque ese es el costo nivelado. Yo no sé si saben el concepto de costo nivelado. Ese es la metodología que se utiliza para comparar las diferentes medios de generación de electricidad. ¿Recuerdan la lámina aquella que les mostré donde están solar, eólica, hidroelectricidad, geotérmica, biomasa, etcétera, etcétera? Bueno, el costo nivelado se utiliza para ese tipo de cosas. Entonces, independientemente del transporte, independientemente de la distribución, yo escojo a nivel de generación la que menor costo nivelado me dé. Pues. En ese caso, por eso es que se comparan. Si recuerdan la lámina donde dije que este cuadrito que está aquí corresponde a los fósiles. Bueno, esos son los valores de los costos nivelados de generación eléctrica. Para eso no se toman en cuenta la transmisión y la distribución. Inclusive no se toman en cuenta no se toman en cuenta, vamos a decir, nada desde el punto de vista de intervención del Estado, impuestos nacionales o municipales, ni subsidios, porque si no, no se pueden ser comparados los diferentes proyectos a nivel internacional. Hay otra pregunta. ¿Los LOC que se presentan no incluyen el costo asociado de almacenamiento, el cual es particularmente elevado? ¿Cómo se ven las comparaciones si se incluye el costo de almacenamiento asociado a la energía eólica y solar? Bueno, repito, el costo nivelado no incluye ese tipo de cosas, pero es igual. Es decir, cuando se hace un estudio mucho más detallado, más profundizado, ya con miras a establecer un proyecto como tal, lo importante es lo siguiente. Si es un proyecto, oigan bien este tipo de cosas que les voy a mencionar. Si es un proyecto grande o relativamente grande que va a estar ah, conectado al sistema de red nacional, pues ahí no necesitaría básicamente almacenamiento y más si es solar, porque yo produzco electricidad y la monto en la red de una manera para que la red la pueda consumir. Y si es a nivel local, o sea, una persona o una familia, pues ahí sí tendría que tener a lo mejor un almacenamiento si quiere desconectarse de la red en las horas, desconectarse de la red o utilizar la red en las horas nocturnas. Y me voy a explicar lo siguiente. En Europa, en México, que es donde más ha avanzado esto, ahora está Colombia y está Chile en esa dirección, pero la gente lo que hace es que optimiza el uso de la energía solar. En otras palabras, si antes lavaba de noche, por decir algo, la ama de casa, bueno, ahora la va a lavar de día, de tal manera que se está desconectada de la red y su generación o su electricidad es mucho más barata que la que consume de la red. Y así hay diferentes formas de cómo optimizar el uso de la energía solar o eólica, si es un prosumer. Otra de las cosas que hacen los gobiernos, y eso es la cosa que yo nunca
bueno, de hecho no lo voy a entender, porque no entiendo por qué México a usted lo penalizaban si usted entregaba electricidad a la red, cosa que no entiendo. Es decir, el tipo puede estar generando electricidad y si usted lo montaba en la red, usted pagaba más caro que si consumiera de la red. Esas son las cosas absurdas de las políticas absurdas de los gobiernos. Eso me imagino que está cambiando y tiene que cambiar. Ya México eliminó o se dio cuenta de la metida de patas que había hecho y la política energética en ese momento la cambiaron. Ahora usted sí puede vender la electricidad excedente. Otra pregunta es, ¿cómo se compara la inversión eléctrica, eólica y solar en Venezuela con la opción de energía nuclear? Bueno, la energía nuclear siempre va a ser cara. En Venezuela no hay en los actuales momentos pues, proyectos ni nada por el estilo en materia de energía nuclear. Lo que les mencioné de las plantas modulares nucleares, tiene un costo mucho más alto, o un costo nivelado mucho más alto que el de generación eléctrica solar y eólica. Recuerden nuevamente la lámina. Allí ese es el costo nivelado. Es decir, usted está pagando hoy en día a nivel de generación en materia de solar, por ejemplo, 3 céntimos por kilovatio hora. Mientras que cuando usted genera amor termoeléctricamente, usted está en el orden de los 5 a 7 céntimos por kilovatio hora. Entonces, ese diferencial es lo que ha hecho el auge que ha tomado pues las energías eólica y solar. Y llegará mucho más bajo que todo eso. Pues. La medida que eso se identifique pues, y se haga mayor eficiente los paneles solares, pues en esa medida será más barato. Una de las condiciones que lanzó China, sea verdad o sea mentira, hay quienes le creen a los chinos, hay otros que no le creen. Pero bueno, lo que puedo mencionar es que China acaba de lanzar su panel solar de 0.7 kilovatios. Debo señalar que el mayor que existía en el mercado es de 0.45 kilovatios. O sea, eso es un salto cuántico, eso permitirá aún más, porque en la misma área se puede decir, usted puede obtener mucho más energía que la que tenía anteriormente. Eso es un salto, si se quiere, cuántico. ¿Podrías comentar sobre el costo de mantenimiento y la vida útil de los sistemas solares y eólicos mencionados en algunos ejemplos? Bueno, el costo de mantenimiento de un panel solar básicamente está en el área de limpiar los paneles. Ese es el costo, el más alto. O sea, y el que más se hace, porque tienes que hacerlo, dicen los entendidos en esto que debieras hacerlo por menos cada 15 días para que tu eficiencia energética no. Ahora, ¿cuál es ese trabajo? Ese coger un paño sin jabón, un paño con agua o le tiras una manguera y limpias ese tipo de cosas. Porque el resto del sistema, por lo menos el solar, básicamente no tiene nada movible, solamente es cable. Entonces ahí, ¿cuál es el costo de mantenimiento? Se puede decir que cero. Por eso es que es demasiado barato, porque no hay mecanismos o piezas que se mueven. Igual ocurre con el carro eléctrico. El carro eléctrico no tiene piezas movibles, solamente tiene el motor eléctrico y punto. Entonces el mantenimiento es mucho más barato y mucho más rápido. En el caso de la eólica, ahí sí es más problemático porque hay un movimiento, son todo un tren de la gárgola que es la que contiene todo el dispositivo de generación, pues son mecanismos, engranajes, etcétera, etcétera, que te emiten, requieren un mantenimiento mayor. Por eso es que la energía eólica es ligeramente más cara que la energía solar.
¿Qué opinión te merece la gran cantidad de resistencia de los ambientalistas respecto a la generación solar concentrada y la eólica? Porque ambas atentan contra las aves en el ambiente que las rodea. Bueno, yo voy a responder de esta forma. Nada de lo que haga el hombre pasa desapercibido por la naturaleza. Nada. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre tiene la potestad, si lo podemos decir, de alterar el medio ambiente. Si es verdad que la eólica, la solar concentrada, tiene unos problemas ahí de temperatura porque lo que es el sol calienta a, a agua para producir vapor. Pues. Ese es básicamente es lo que dice la teoría. Ahora bien, la eólica tiene la parte de que hace ruido. Bueno, es posible que haga ruido, pero también ruido hacen los carros en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, también hacen ruido. La eólica tiene una problemática visual, eso también es verdad. La eólica tiene una problemática con respecto a las aves, porque se desorientan las aves con respecto al movimiento. Sin embargo, pues ya han ido accionando o buscando maneras de que eso sea lo menos impactante al ambiente. Por ejemplo, creo que no recuerdo si es Siemens, pero Siemens ya no va a tener sus aspas de los generadores, no van a ser blancos, sino van a ser negros, de tal manera de que esa brillantez se elimine del área. Hay todo un mundo de condiciones adversas al ambiente, pero hay cosas que el hombre tiene que decidir, qué es lo menos dañino para efectos de el ambiente y para efectos de mejorar su hábitat. ¿Hay alguna explicación para que el gráfico del porcentaje de dependencia de los países en los hidrocarburos muestre que Venezuela es solo el 20%? Bueno, pero es que ahí lo que te da, si tú multiplicas el 20% por el valor, te dice que el coste de producción de Venezuela es de $8. Eso es lo que está diciendo. ¿Me expliqué? No sé. No sé si el que hizo la pregunta quiere profundizar. Armando. Sí, buenos días, Nelson. Excelente presentación. Sí, la duda que tenía era porque me dio la impresión que decía que en el gráfico ese colocaba Venezuela, en el cuadrante inferior, muy a la izquierda, que daba la impresión de que prácticamente Venezuela no dependía de los hidrocarburos. Fue lo que entendí de esa lámina. Sí, pero recuerda que está expresado en porcentaje. El porcentaje si mal no recuerdo, del Producto Interno, de los ingresos como tal. Eso Bueno, es lo que te dice. debe ser por la baja producción actual, Claro, claro. Nelson. Ahí está el punto. Recuerda que está expresado en porcentaje. Cuando el eje de las ordenadas es con respecto a un punto, o sea, un valor de quiebre, el punto de quiebre de $40. Si es 20%, por aquí entonces tiene un costo de $8, el costo del barril venezolano. Y así vas viendo que quienes están allí, uno más alto, más bajo, ve cómo se desplaza a la parte de Arabia Saudita, por ejemplo, tiene un costo mucho menor que el de Venezuela. Bueno, esa es la respuesta que te puedo proporcionar. ¿Tienes Perfecto, muchas información gracias. sobre- Yo después cuando dijera la presentación en diferido, te envío una nota. Gracias, buen día. Agradecido. Bueno, ¿tienes información sobre el balance neto de CO2 generado entre la emisión necesaria para crear las celdas solares, baterías y equipos de generación eólicos respecto a la emisión de CO2 que evitan? Es decir, el balance de CO2 desde la cuna hasta la tumba.
Bueno, eso es lo que se llama la huella de carbono. Voy a decirle lo siguiente. Si ya eso ha sido analizado, estudiado, trajeado para allá, para acá, por la gente que se dedica a establecer o a calcular la huella de carbono de un producto. El hacer una celda solar, pues la huella de carbono es mucho menor que cualquier otro combustible desde el punto de vista de huella de carbono. Es decir, la huella de carbono de un panel solar se radica específicamente, llega hasta la producción, perdón, del panel. Ahí está el material de silicio, está el hierro utilizado para hacer la infraestructura, etcétera, etcétera, los cables, el forro de los cables, etcétera. Eso es la huella. Para efectos de, por ejemplo, de un carbón o de un hidrocarburo, además de la huella ecológica que está en la explotación de ese, digo, que puede ser, no que tiene que ser igual, puede ser comparada con la explotación del silicio, etcétera, etcétera, hay un punto que es el siguiente. Si yo utilizo ese combustible para generar electricidad, al quemar ese combustible para generar electricidad, yo estoy emitiendo CO2 y por lo tanto estoy aumentando su huella de carbono. Mientras que en el panel solar yo produzco la electricidad y no emito ningún CO2. Entonces, en simples comparaciones, la huella solar de un panel solar es la huella solar, no, la huella de carbono de un panel solar es mucho menor que la huella de carbón de la quema de un combustible. Te preguntan si puedes compartir tu presentación, ya eso lo aclaraste. Los interesados pueden escribirte a ti o pueden escribirme a mí porque yo tengo también copia de la presentación. La siguiente pregunta es, en el pasado, durante la guerra de los 7 días, los países árabes productores de petróleo lo usaron para coaccionar a los consumidores. No sucederá lo mismo con los países que poseen nuevas tecnologías para someter a los países más vulnerables. Bueno, en este caso, si las personas o los líderes o los hacedores de política entienden cuál es la situación, quizás eso no suceda. Por una razón muy sencilla. Sol tenemos todo, unos más, otros menos, pero todos tenemos sol. Viento, todos tenemos viento, unos más, otros menos. Los que quieran ver exactamente la potencialidad de los países, etcétera, etcétera. Hasta si usted quiere ver la potencialidad que usted tiene en su casa, en energía solar y eólica, visite el Atlas Mundial de Energía Solar y Energía Eólica, y ahí usted le da la coordenada, y entonces usted puede hacer sus cálculos y sus cosas que usted quiere hacer. Pero quizá la tecnología puede ser que tenga dominio de la tecnología. Bueno, eso es lógico, pues hay países que tienen mayor tecnología, menor tecnología, pero es que los países desarrollados siempre están en vías mucho más amplias que los países en desarrollo. Y, lógicamente, hubo en los países en desarrollo, especialmente OPEP, y yo iba a mencionar esto de OPEP. OPEP utilizó exactamente, eso no, yo no lo critico, pero eso tiene sus consecuencias. Utilizó el petróleo como arma política para dominio del occidente. Eso le salió a la OPEP el tiro por la culata, porque los países buscan ¿cómo se llama? Sus defensas. ¿Y qué resultó de la guerra del año 73 allá, del embargo petrolero hacia el occidente? 3 cosas. Y eso modificó el mundo energético en materia de hidrocarburos. 1. Se creó la Agencia Internacional de Energía. No existía.
Esa Agencia Internacional de Energía es la que vela por los aspectos energéticos y políticas y ayuda a la política de el grupo de los 7 y quizás el grupo de los 20. Ahí no está, en ese grupo no están metidos todos los países, en la Agencia Internacional de Energía. Fue creada. 2. Se escribieron las reservas estratégicas de los países, también del G7. Entonces, Estados Unidos tiene yo no sé cuántos millones de barriles metidos en cavernas, etcétera, etcétera. Y el grupo el grupo de los países que pertenecen a la Agencia Internacional de Energía ha salido por allí, porque tampoco puedo decir que es una cifra muy exacta, pero ha salido que esa gente tiene reservas estratégicas hasta 4 meses de sin suministro de hidrocarburos. Entonces, eso es una de las cosas. Y hay un tercero, ahorita no recuerdo, de la Agencia Internacional de Energía, Bueno, eso básicamente fue lo que sucedió cuando ocurrió ese tipo de cosas. Cuando se aumentó el precio del petróleo en el año 2008, por allá, también ocurrieron cosas. Pero la gente no se acuerda de eso. ¿Qué cosa ocurrió? Bueno, una de las cosas que ocurrió fue que de inmediato las energías renovables comenzaron a sonar más fuertemente. Y una de las condiciones que tiene el aumento del precio de los combustibles fósiles le da cabida a las energías renovables. Eso ténganlo por seguro. Te aumenta el precio allá y aquí entonces estas son más rentables, o sea, comienzan a competir. Y eso es lo que ha ido pasando desde ese punto de vista. Con el aumento del 2008 del precio del petróleo ocurrió algo quizás, si se quiere, inesperado, que fue que Estados Unidos desarrolló su lutita y se convirtió en un país que era importador de energía, básicamente petróleo y gas, en un país exportador de energía, petróleo y gas. En otras palabras, le latió en la cueva a la OPEP a como de lugar. Entonces, esas son cosas que hay que verlas y analizarlas desde ese punto de vista. Porque y ahorita está un precio alto, ojo con eso, porque en los países que están ahorita pagando, ustedes creo que me dijeron ayer, Carlos, no sé quién fue, sí, creo que fue Carlos, que estaba pagando, no sé, casi 10, 12 dólares por el galón. Bueno, eso trae sus consecuencias. Eso no es gratis. Entonces, por eso digo yo hoy lo siguiente, siempre lo he dicho, el aumento del precio del petróleo específicamente es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo manejar lo inestable de las energías eólicas y solares? En los países desarrollados usan gas y carbón para llenar esos vacíos. Bueno, pero que eso es algo tecnológico. Bueno, repito, el solar, si usted se sube más allá arriba, claro, vuelvo otra vez, habrá quienes tienen la tecnología y la están desarrollando. Usted se sube ahí a 50 kilómetros de la Tierra y ya usted no tiene la problemática de intermitencia de la solar. ¿Por qué no hay sol en un sitio? Bueno, porque hay una nube atravesada. Eso es todo. No hay más nada. Entonces, si usted genera por encima de las nubes, usted no tiene problema de intermitencia ¿cómo se llama? La eólica sí tiene un poquito más problemático. Bueno, pero usted puede saber, permítame que se me está descargando la batería y no la voy a prender ya. Usted puede saber, por ejemplo, en qué zona hay mayor velocidad del viento, porque en la referencia que les di, usted puede calcular la velocidad del viento a 10 kilómetros, perdón, 10 metros de la superficie. 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, 250 metros. Usted define si usted va a hacer una eólica que tenga el eje del generador esté a 250 metros de la superficie de la Tierra. Por eso es que los generadores
o los aerogeneradores en el mar, se utilizan ya aerogeneradores con paletas de dimensiones de 200 metros, 220 metros. Primero porque el mar permite esa longitud y permite exactamente poner las bases o la torre del generador sin ningún problema. Y mientras más grande sea el radio o la paleta, la longitud de la paleta, más energía eólica o eléctrica usted quiere, porque ahí lo que se hace es que convierte la energía cinética del viento en energía mecánica y la energía mecánica la convierte en energía eléctrica. Entonces, esa intermitencia también se puede manejar. ¿Cuál es la vida útil de un panel solar? 25 años. Ok. ¿Cómo capitalizar la reducción de emisiones de CO2 en Venezuela por el colapso de nuestra producción de hidrocarburos? Por favor, repíteme la pregunta, Eduardo, por favor. ¿Cómo capitalizar la reducción de emisiones de CO2 en Venezuela por el colapso de nuestra producción de hidrocarburos? No, eso no es capitalizable. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. El que tú hayas reducido tu emisión de CO2, que la emisión de CO2 ocurrió en el año 2016, creo que fue, la mayor emisión de CO2. Y la llevas ahora a un nivel en el cual está. Eso no es producto de una política de Estado. Bueno, puede ser una política de Estado de destrucción nacional, pero eso es otra cosa. Pero no es una política para efectos de reducción de la emisión de CO2. Eso es producto de factores externos a una política de reducción de emisión de CO2. Entonces, por eso no lo puedes capitalizar. Te preguntan aquí, si estuvieras invitado por el sector oficial para liderar la transición energética, ¿por dónde empezarías? ¿Cuáles serían tus primeras decisiones? Bueno, la primera decisión sería que el sector privado participe. De ahí en adelante todo es bueno. Ok. ¿Qué tanto contaminan los paneles solares y los molinos de viento cuando son desechados, ya que no son reciclables ni biodegradables? No, si son reciclables y biodegradables, pues en el tiempo sí, pero reciclables sí son. Esa es igual, esa pregunta, si no hay la solución ahorita, la solución se va a buscar. Y por eso la tecnología lo que hace es que cada día, como dice por ahí un compañero, no sé si está aquí, David Morán, que dice que la tecnología es deflacionaria. Es decir, la tecnología avanza y lo que tiene cada día es más barato que lo que usted tenía anteriormente. De hecho, podemos ver cuánto costaba un celular antes y cuánto cuesta ahora y qué es lo que usted puede hacer con un celular ahora y que no lo podía hacer antes. Pero eso es así. ¿Son reciclables? Sí, son reciclables. Claro que sí. Ahora que no sean todos, porque hoy en día, por ejemplo, nuestras baterías de los automóviles que hay, las llevan a las empresas y le sacan pues todo lo que es la parte de metal que tienen, etcétera, igual es a través de hacer el reciclaje. Entonces, no pensemos que eso va a ser un gran problema. No, la tecnología buscará cómo resolver ese tipo de cosas. Además, los paneles de ¿cómo se llama? Las palas de los aerogeneradores están hechas de fibra de vidrio. Bueno, ya se le buscará, ya buscará alguien por ahí revertir la fibra de vidrio en sus materiales originales. Es así. Las empresas se encuentran explorando y descubriendo nuevos yacimientos de gas y petróleo, caso Guayana, por ejemplo. Están malgastando su dinero y lo están enterrando en ese subsuelo, ya que según todos los planes Net Zero no tendrán tiempo para explorarlos, para explotarlos, o muestra del doble toque que se está llevando a cabo en todo este proceso.
Bueno, yo respondería, así como me dijeron la pregunta, yo le respondería a esa persona, si usted fuera el presidente de ExxonMobil que metió un dinero allí, si usted seguiría emitiendo dinero para que eso produzca. Es decir, Guyana está montada en el burro y el burro tiene que arriarlo. No hay otra forma. Buscarán la manera exactamente de que sea lo menos impactante o de producir lo más pronto posible y lo máximo posible para recuperar el dinero que invirtieron. ¿Por qué creen ustedes que Arabia Saudita quiere aumentar su producción? ¿Por qué creen ustedes que Nigeria quiere aumentar su producción? Bueno, porque quieren salir o explotar o producir lo máximo en el menor tiempo posible antes de que lleguen otras restricciones que las habrá. No sé cuáles, pero las habrá. Mira, te preguntan si el sector privado ya está preparado para participar. Bueno, en Venezuela no sé, yo creo que tendrán que venir gente de afuera porque, y perdonen que lo diga de una manera así tan de frente, el sector privado en venezolano todavía no ha dado el paso y sigue atado al paradigma de que el Estado tiene que ayudar. Ese Estado benefactor que existió ya no existirá. O se ponen las pilas o vendrán otros. Ok. Con esto terminan las preguntas. Vamos a pasar ahora al derecho de palabra. Está anotado Jorge Cancoff. Adelante, Jorge. Recuerda que son 3 minutos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nelson, por tu presentación, como siempre, excelente, muy entendible para todos los públicos. Pues no hay que tener el conocimiento de ser ingeniero geólogo, es muy interesante. Yo tengo una preocupación y no es con el CO2, quisiera oír tu opinión. Pareciera que el problema de contaminación a nivel mundial, no solo por el CO2, pareciera que fuese irreversible. Ahora, yo no sé cuántos años serán, 100, 200, 1000. Entonces quisiera oír tu opinión, qué piensas al respecto de que este proceso de contaminación global es un proceso irreversible que va a ser difícil de controlarlo y mucho menos pararlo. Pasa que en esta presentación pues no está, porque hay un concepto que se llama la bolsa de emisión de CO2. Tal como está la humanidad ahorita, que está emitiendo cerca de 30 y tantos gigatoneladas de CO2, solamente le queda 15 años para exactamente acabar ese crédito, si lo podemos llamar crédito, de CO2. Por eso es que se establece límites o tiempo en que la irreversibilidad ya no se puede lograr. Y por eso mencioné allí que hay un máximo de emisión de CO2 antropogénico que es de 12 gigatoneladas que la atmósfera, perdón, que la Tierra puede absorber y no hay cambio en la temperatura promedio de la Tierra. Eso matemáticamente los modelos establecieron ese número. Entonces, si nosotros no hacemos nada para efectos de controlar esas emisiones, pues no vamos a comer, perdón la expresión, no vamos a comer el crédito de emisión de CO2. Y eso es lo que no se quiere llegar a que ese crédito sea cero, porque entonces si es cero, pues vamos a ser negativos. Entonces las acciones tienen que ser más contundentes y de mayor aceleración para efectos de lograr que eso no sea irreversible. De ahí el punto de partida, porque se establece que si nosotros seguimos como estamos, la temperatura va a llegar a final de siglo. Quizá muchos de nosotros no estamos aquí, pero va a llegar a final de siglo entre 3 y 4 grados centígrados.
yo debo de decir lo siguiente. Mucha gente dice, y es verdad, yo no lo niego. Mucha gente dice que no, es que la Tierra ha obtenido otros cambios climáticos. Sí, hace, los que estudian el área, dice sí, que hace 3 millones de años, 3 millones de años, la Tierra tenía una temperatura de 3 grados centígrados similar a la que podría ocurrir si seguimos como estamos. Ahora, ¿qué pasaba en la Tierra cuando tenía esa temperatura? Bueno, que el nivel de las aguas eran 10 veces más, o sea, 10 metros, 10 veces más, no, 10 metros más que el nivel que tiene el océano hoy. Entonces, ahí, por eso vuelvo a repito, usted puede creer o no creer, eso lo dicen los científicos, yo no creo que los científicos estén equivocados, y imagínense ustedes un incremento del nivel de las aguas de 10 metros. Yo diría que todas las ciudades que están a la orilla del mar o que tengan conexión con el mar, pues quedarán inundadas. ¿Y de dónde se va a meter esa gente? Claro, eso no es de la noche a la mañana, eso no es de un día para otro, eso es paulatinamente. Y recuerdo, le mencioné, allá en una conversación que tuve con Carlos y Eduardo, le mencionaba de que si ellos conocen a Vanuatu. Vanuatu es un país, una isla, y Vanuatu cada día está inundada, se inunda cada día más y pierde más terreno en la isla. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que la isla se está hundiendo. Bueno, es posible, pero lo cierto es que el agua del mar la está desapareciendo. Hay otra persona que pidió la palabra antes de cerrar, Eduardo. Sí, Víctor García. Muchas gracias, muchas gracias. Buena la presentación, Nelson, muchas gracias por la presentación. Sí, a mí, sinceramente, cuando veo estos tipos de posturas hacia Venezuela y no escucho nada de la hidroeléctrica, que cuando te pones a ver los países nórdicos nos han dado un gran ejemplo de bajar su huella de carbono basados y se han en verdad agarrado de base a la hidro, ¿no? Y Venezuela, oye, en sus buenos tiempos desarrolló un muy buen sistema de hidroeléctrica y ese sería, yo diría, la pieza, la base para eso, ¿no? La hidro es algo que nosotros tenemos mucha experiencia y que tiene que ser desarrollado. Y más con la demanda de energía que va a tener este país como esperamos que siga creciendo Venezuela en su población, ¿no? Y después cuando tú ves la realidad, los hechos, ¿no? Porque de hablar de tecnología suena muy simplista, hay que ver los hechos de los países desarrollados, lo que está pasando en esta transición energética, ¿no? Lo que sucedió aquí en Texas el año pasado, hace nada, es un gran ejemplo de todo lo que se tiene que hacer y lo retrasado que estamos para la transición, lo que es la demanda energética, lo que es que tenemos más de 7.000 millones de personas en el mundo, lo que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, ¿ok? El desarrollo que hemos tenido con los hidrocarburos y el precio que se ha pagado, ¿no? Entonces, de verdad que en Venezuela tiene que ser el hidro sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, yo te mencioné el potencial de hidro y te dije que esa hidro estaba limitada por razones ambientales, el Alto Caroní, que sería el de gran volumen, porque no hay otra zona así en Venezuela que pueda hacer ese tipo bueno, está en los Andes están, pero son represas más pequeñas y los Andes tiene gran potencial de las mini hidroeléctricas. Entonces, no creas que Venezuela tiene ese gran potencial hidroeléctrico y el mundo tampoco lo tiene. Hay una condición que quizás cuando se empieza a ver las potencialidades de hidroeléctrica en represas tipo Guri, etcétera, etcétera, ya en muchos países ya eso se acabó, o sea, no tiene más. Tú podrías hacer lo que están haciendo últimamente, porque ya no es que tampoco es nuevo, es exactamente utilizar el agua que sale, la rebombeas aguas arriba, otra vez a la represa, de tal manera
de tener agua siempre disponible. Pero desde el punto de vista de a partir de cero, desde el punto de vista de la hidroelectricidad, ese potencial se ha ido agotando a nivel mundial. Y lo otro, que también lo mencioné, es que las centrales hidroeléctricas hoy están cuestionadas por los ambientalistas y la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, a la gente joven no lo recuerda, pero cuando se hizo Guri, aquí hubo una campaña, un plan, un programa de exactamente recuperar todos los animalitos, serpientes, pajaritos, lo que fuera, para efecto de que no se murieran en la inundación. Y en esa inundación de ese lago de Guri, quedaron poblaciones indígenas, quedaron petroglíferos, quedaron muchas cosas que quedaron inundadas, pues eso nunca lo vas a recuperar. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay. Y lo otro es que una vez que se inunda, la materia orgánica que está allí empieza a producir metano, que es un componente de un gas de efecto invernadero que también está cuestionado. Y para cerrar aquí, la represa de las Tres Gargantas, que es la que es más grande que existe hoy en día, que está en China, allí se desplazaron, se reubicaron 30 millones de personas para construir la represa. Es decir, toda la población venezolana fue reubicada para construir la represa. Ahí se cambiaron pues muchas cosas, hábitos, formas de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, las represas hidroeléctricas hoy en día están cuestionadas. No quiero con eso decir que no se construyan. Bueno, no tenemos más personas en palabra, no hay más preguntas. Oye, muchas gracias, Nelson, por tu interesante presentación que contribuye, ¿no?, a seguir hablando sobre un tema que está en proceso.